Judíos del norte de África en el siglo XX. Un breve resumen del capítulo 1 de North African Jewry in the 20th Century, The Jews of Morocco, Tunisia, and Algeria, escrito por Michael M. Lasquier. Presentación por Isen. Introducción. El primer capítulo de North African Jewry in the 20th Century, The Jews of Morocco, Tunisia, and Algeria de Michael M. Lasquier presenta una visión exhaustiva pero poco estudiada de la historia judía en el Magreb durante el siglo XX. Este libro aborda la falta de investigaciones detalladas sobre las comunidades judías en Marruecos, Túnez y Argelia, que alcanzaron una población combinada de 500.000 en la mitad del siglo. Lasquier ha empleado una investigación extensiva basada en archivos en Israel, Europa y Estados Unidos, entrevistas personales y manuscritos disponibles en la región. Este capítulo establece un marco crucial para entender la evolución socioeconómica y política de los judíos magrebíes bajo el colonialismo y el ascenso del sionismo. Observaciones generales sobre el libro. En la introducción del libro North African Jewry in the 20th Century, The Jews of Morocco, Tunisia, and Algeria, se aborda la carencia de estudios históricos detallados sobre la judería en el Magreb, que en la mitad del siglo XX contaba con aproximadamente 500.000 judíos repartidos entre Marruecos, Túnez y Argelia. Este texto es el resultado de una extensa investigación basada en materiales de archivo en Israel, Europa y Estados Unidos, entrevistas personales con líderes comunitarios y sionistas magrebíes, y manuscritos no judíos disponibles en Marruecos, Túnez y Francia. Además, el autor ha actualizado sus trabajos previos mediante una investigación adicional. El libro no abarca la judería de Libia y Egipto, ya que el autor ha tratado la comunidad judía egipcia por separado en su obra The Jews of Egypt, 1920–1970, in the Midst of Zionism, Antisemitism and the Middle East Conflict, Nueva York, New York University Press, 1992. El libro se nutre de diversas fuentes archivísticas, entre ellas los archivos de la Alianza Israelita Universal en París y Jerusalén, los archivos comunales y la correspondencia del Congreso Judío Mundial, los archivos del Public Record Office/Foreign Office en Londres, y los archivos del Quai d'Orsay en París y Nantes, los cuales contienen datos sobre las políticas coloniales francesas y el antisemitismo. Además, el libro utiliza materiales de los archivos del American Jewish Joint Distribution Committee en Nueva York y Jerusalén, que documentan aspectos culturales, sociales, económicos y políticos de la vida judía en el norte de África desde la década de 1940 hasta el presente. La investigación también se basa en los archivos de la Ghana, el Israel Labor Archive, el Ghetto Fighters Museum y los archivos centrales sionistas y del Estado de Israel en Jerusalén. Citas. Few in-depth historical studies have been written heretofore on North African, Maghrebi, Jewry which, at mid-century, numbered approximately 500,000 in Morocco, Tunisia, and Algeria combined. The recent excellent studies that survey aspects of North African and Middle Eastern Jewish heritage include Norman A. Stillman's following two books, published by the Jewish Publication Society of America, The Jews of Arab Lands 1979 and The Jews of Arab Lands in Modern Times 1991. The period 1949–92 dampened hopes that large Jewish communities would survive in the region. Political instability during the 1950s as the nationalist struggle for independence gained support. The decline of colonialism from the late 1940s onward leading Jews to ponder the prospects of living among the Muslims sans France. The birth of Israel and North African Muslim solidarity with the Middle Eastern Arab states, placing the Jews in a delicate balance. And the emergence of independent North Africa between 1956 and 1962, all contributed to the desire to emigrate. Contexto histórico del norte de África, entorno no judío. La sección Historical Background on North Africa, The Non-Jewish Milieu traza una línea del tiempo sobre la historia de África del Norte, comenzando con la fundación de Cartago en 813 a.C. Por 667 años, hasta su caída en manos de los romanos en 146 a.C., Cartago estuvo influenciada por judíos y fenicios de Palestina. Tras los romanos, los vándalos, bizantinos y árabes dominaron la región, siendo estos últimos desde el 642 después de Cristo. Los bereberes, la población más antigua de África del Norte, se islamizaron tras la conquista árabe y continuaron siendo un componente demográfico significativo.
Entre los siglos 7 y 16, varias dinastías islámicas, tanto árabes como bereberes, controlaron la región. Posteriormente, Argelia y Túnez quedaron bajo la dominación otomana, mientras que Marruecos fue gobernado por la dinastía sarifiana hasta la década de 1990. La colonización francesa en Argelia a partir de 1830 introdujo una política que intentaba, aunque sin éxito, poner a los bereberes en contra de los árabes, favoreciendo a los primeros. En el caso de Túnez, bajo el dominio otomano pero con autonomía desde 1705, Ahmad Bey, quien gobernó de 1837 a 1855, implementó reformas occidentales que incluyeron la abolición de la esclavitud y la modernización del ejército. Sin embargo, la debilidad económica llevó a la imposición de una Comisión Financiera Internacional en 1869 y finalmente, a la creación de un protectorado francés en 1881. Marruecos, gobernado por la dinastía sarifiana desde el siglo XVI, fue dividido en 1912 entre un gran protectorado francés y uno pequeño español. Esta división fue facilitada por el Tratado de Fez y un acuerdo franco-español. Bajo el mandato del residente general Yaoutey, Francia estableció una administración dual que respetaba las instituciones autónomas mientras superponía una administración europea, preservando así los intereses coloniales. Citas. After the French conquest of Algeria from the Turks, real wealth and power lay in the hands of the European settlers, especially from 1871 when they were able to supplant French metropolitan and military influence to much of the administration in the country. Ahmad Bey brought Western advisors, mainly French, to help create a modern army and navy and related industries. Conscription was introduced to the great dismay of the peasantry. More acceptable were Ahmad's steps to better integrate Arabic-speaking native Tunisians into the government which had long been dominated by Mamluks and Turks. In establishing their protectorate in Morocco, the French had already gained the expertise of forming the Tunisian protectorate. Moreover, Lauri, as the first resident general between 1912 and 1925, was a soldier of aristocratic outlook and possessed a deep aesthetic appreciation of the artistic qualities of Moroccan civilization. Sociedad judía. La sección Jewish Society del libro ofrece una visión detallada de la historia y las dinámicas sociales de las comunidades judías en el Magreb, particularmente después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el 586 a.C. y la segunda destrucción en el año 70 después de Cristo. La llegada de los judíos a estas regiones se consolidó significativamente con la expansión del Islam en el norte de África. Bajo el dominio islámico, los judíos, como los cristianos, fueron clasificados como dhimmis o pueblos protegidos. Este estatus les garantizaba la protección de sus vidas, propiedades y la libertad de practicar su religión a cambio del pago de impuestos especiales como el jizya, impuesto de capitación, y el karaj, impuesto sobre la tierra. Sin embargo, los dhimmis estaban en desventaja legal y judicial frente a los musulmanes, ya que, por ejemplo, su testimonio no era aceptado en los tribunales islámicos y no podían casarse con mujeres musulmanas. Las comunidades judías en el norte de África desarrollaron una estructura organizativa autónoma con tribunales rabínicos que manejaban asuntos judiciales importantes, excepto en disputas legales entre judíos y musulmanes, las cuales eran manejadas por los tribunales islámicos. En el periodo colonial, las comunidades judías en Argelia, Túnez y Marruecos experimentaron diferentes formas de organización comunitaria. En Argelia, se establecieron consistorios que administraban asuntos comunitarios y religiosos, organizando la vida comunitaria y adaptando aspectos de los estilos de vida europeos. En Túnez, la comunidad judía estaba dividida en dos federaciones rivales hasta que finalmente se fusionaron en 1955. En Marruecos, la comunidad judía fue organizada bajo el Conseil des Communautés Israélites du Maroc, CESIM, en 1947. Aunque recibieron poco apoyo gubernamental y se financiaban principalmente a través de impuestos y contribuciones comunitarias. Citas. As in all territories which came under Islamic jurisdiction, the Jews were classified as a protected people or dhimmis. The term dhimmi, applied in the sacred law of the Sharia and in the Quran, designates the Christian and Jewish subjects of any Muslim ruler. Generally speaking, in comparison with the Muslims, the dhimmis were at a disadvantage legally and judicially.
For instance, their evidence was not accepted against that of a Muslim in an Islamic court. The Muslim who killed a dhimmi did not suffer the death penalty, and a dhimmi could not marry a Muslim woman, whereas a Muslim could marry a dhimmi woman. Since the mid-1840s, every major Algerian community was directed by a consistoire, as was the case with the Jewish communities of metropolitan France after 1808. The new system helped the poor, organized public worship, set up synagogues, named the rabbis, provided religious instruction, and administered the Jewish cemeteries. Judíos del norte de África en el siglo XX, análisis sociopolítico. La sección concerning the composition of the socio-ethnic hierarchies of the North African Jewish communities in the 19th and 20th centuries describe la compleja y estratificada estructura social de las comunidades judías del norte de África durante los siglos XIX y XX. En esta región, las comunidades judías estaban divididas en varios grupos socioétnicos, entre los cuales se destacaban los sefardíes y los judeoárabes. Los sefardíes, descendientes de los judíos expulsados de España en 1492, se establecieron principalmente en la región de Orán en Argelia y en ciudades del norte de Marruecos como Tánger, Tetuán y Larache. En Túnez, los sefardíes se integraron en la comunidad judía existente conocida como los Towansa, aunque hubo fricciones con los Grana, judíos sefardíes portugueses que llegaron de Livorno en el siglo XVII. Los sefardíes mantenían sus tradiciones culturales y lingüísticas, incluyendo el uso del judeo-español. Por otro lado, los judeoárabes constituían el grupo más numeroso de la población judía magrebí. Eran descendientes de los judíos que se establecieron en el norte de África después de la destrucción del templo en Jerusalén en 586 a.C. y 70 después de Cristo. Hablaban judeoárabe y dialectos locales de árabe, y residían en comunidades como Jerba y Gabs en Túnez y en ciudades costeras de Argelia y Marruecos. La estratificación social de estas comunidades era evidente, con una pequeña élite de banqueros y comerciantes sefardíes que dominaban el comercio, especialmente en puertos como Essaouira en Marruecos. Además, existía una clase media de artesanos y comerciantes menores, así como un considerable número de pobres y desempleados que dependían de la caridad comunal. As for the social stratification among the Jews, already in pre-colonial times the small upper and middle strata included bankers, businessmen, urban real estate investors, and large-scale merchants, consisting largely of the Sephardi/Diagonal-Livornese groups, albeit by no means exclusively. The lower middle stratum was made up of artisans, grocers, butlers, and other small-scale merchants located in the inland and coastal regions, as well as goldsmiths and fruit and vegetable merchants. Many of the artisans acquired their profession on a hereditary basis. Estatus político bajo el sistema colonial. La sección del capítulo North African Jewry in the 20th Century, a Socio-Political Analysis, se centra en la situación política de los judíos en el norte de África bajo el sistema colonial, específicamente en Argelia, Túnez y Marruecos. En Argelia, el decreto Crémieux del 24 de octubre de 1870 otorgó la ciudadanía francesa a los judíos argelinos, excluyendo a aquellos en las regiones saharianas. Este decreto, aunque controvertido, hizo que los judíos argelinos quedaran sujetos a los tribunales franceses. En Túnez, la mayoría de los judíos eran tunecinos bajo la protección del beilicato, con la posibilidad de obtener la ciudadanía francesa individualmente gracias a la Ley Morinaud de 1923. La situación en Marruecos era más compleja, la mayoría de los judíos permanecieron como dhimmis, sujetos a leyes discriminatorias. Los esfuerzos por obtener la ciudadanía francesa, liderados por educadores judíos como Albert Sages, y las demandas publicadas en revistas judías, enfrentaron una fuerte oposición del residente general francés, Liao Tey, y de otros funcionarios que temían generar tensiones con la población musulmana. Durante la Conferencia de Madrid de 1880, los temas de protección consular y nacionalidad extranjera se debatieron intensamente. Las políticas del protectorado francés, en particular, desalentaban la naturalización masiva de judíos marroquíes para evitar conflictos con la mayoría musulmana y mantener la estabilidad colonial. Víctor de Staël, una figura influyente en los círculos políticos del protectorado, reconoció en 1927 que algunos judíos marroquíes altamente educados podían merecer la ciudadanía francesa. Sin embargo,
los esfuerzos por obtener la ciudadanía a gran escala fracasaron debido a la oposición tanto de las autoridades francesas como de los nacionalistas musulmanes. Finalmente, a pesar de algunos apoyos parciales, la naturalización masiva no se materializó, consolidando la condición subalterna de los judíos bajo el protectorado francés. Citas. Colonial policies affecting Jews, particularly French policies, differed from one country to another. This was mainly true regarding the French citizenship question. On 24 October 1870, by virtue of the Crémieux Decree, the French government granted French citizenship status to Algerian Jewry, collectively, irrespective of the Jews' level of French assimilation. During the Protectorate period when segments of the Jews sought French citizenship, they encountered stiff opposition from the French residency. Albert Sagis, the Alliance Israelite Universal School principal from Casablanca, had met with Field Marshal Yaoute, the resident general, to discuss this matter. Victor de Staël, an influential figure in Protectorate political circles, observed in 1927 about the Jews, "Here is a race which was hermetically sealed in the Melos without daring to leave its gates. A race persecuted by the rest of the indigenous population, a race attached to its ancient traditions and customs. And here we see that same race today, perfectly assimilated, having been liberated recently after centuries of setbacks, in an advanced intellectual level, working and dressing in the same manner as we do." La política educativa en la era colonial hasta 1945. Desde la conquista francesa de Argelia y el establecimiento de los protectorados franceses en Túnez y Marruecos, la influencia cultural y educativa francesa en el norte de África se intensificó notablemente. En Argelia y Túnez, donde cada vez más jóvenes judíos asistían a las escuelas públicas francesas, la Alliance Israélite Universelle, AIU, fundada por judíos franceses en París en mayo de 1860, desempeñó un papel crucial en la modernización educativa de las comunidades judías. La AIU estableció redes de escuelas que ofrecían currículos europeos y tradicionales judíos, y su penetración en Túnez se facilitó con el apoyo de los cónsules franceses locales. Para 1910, la red de la AIU en Túnez se había expandido a ciudades como Sfax y Sousse, aunque no logró llegar a comunidades más pequeñas del sur debido a la fuerte oposición a la modernización. En Marruecos, la AIU también estableció escuelas a partir de 1862, mucho antes del establecimiento del protectorado francés en 1912. Los cónsules franceses y ministros plenipotenciarios no solo reforzaron las escuelas existentes, sino que negociaron con las comunidades judías para establecer nuevas instituciones educativas. A diferencia de Argelia, donde los judíos se asimilaron rápidamente a la cultura francesa debido a su estatus de ciudadanos franceses desde 1870, en Marruecos y Túnez la AIU desempeñó un papel más significativo en la educación judía. En Marruecos, la política de las autoridades del protectorado fue evitar la integración de los judíos en las escuelas europeas, prefiriendo que la educación y la modernización judía se realizaran a través de la AIU y otras instituciones especiales, para no desestabilizar el equilibrio social con los musulmanes. Citas. The AIU had been created by French Jews in Paris in mayo de 1860 to struggle for Jewish political rights and work toward Jewish educational modernization worldwide, especially in the Ottoman Empire, the Balkans, and Morocco. Given their status as French citizens since 1870, Algerian Jews thereafter benefited from the right to attend the French public, purely secular and integrated, schools, created by the colonial administration. The majority of Jews continue to frequent the AIU and, to a lesser extent, the very few special schools, almost exclusively for Jews, known as the Écoles Franco-Israelites. La evolución de la actividad sionista en entreguerras. Durante los años de entreguerras, el sionismo en el norte de África evolucionó desde un anhelo religioso y mesiánico hacia un movimiento más organizado y moderno, comenzando a principios del siglo XX. En 1900, 3 años después del primer Congreso sionista en Basilea, se fundaron las primeras asociaciones sionistas en Marruecos. En Tetuán, el Dr. Yakakov Berliavsky, un médico ruso, estableció la asociación Sivat-Sion, mientras que en Essaouira se creó la asociación Sahare-Sion, conocida por ser la primera en popularizar el sekel, una tarjeta de membresía sionista, en la región.
A lo largo de los años, estas asociaciones crecieron y se diversificaron, influidas por eventos como la Declaración Balfour de 1917 y la Conferencia de San Remo en 1920, que impulsaron el apoyo a la causa sionista en Marruecos. En los años 1930 y 1940, a pesar de las restricciones del protectorado francés, el movimiento sionista se fortaleció gracias a figuras como Wolf Helperin, Angel Porto y Solomon Kagan, quienes ayudaron a mantener y expandir las actividades sionistas en la región. En Túnez, la actividad sionista comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX con la fundación de varias asociaciones como Agud Action en 1910. La creación de la Federación Sionista de Túnez, FST, en 1920 marcó un intento de unificar las diversas asociaciones bajo una sola organización. Sin embargo, la partida de líderes clave como Alfred Delancey y la muerte de Joseph Brahmi en la década de 1920 debilitaron significativamente al movimiento. La llegada del revisionismo sionista en los años 1930, liderada por figuras como Elie Lussun y Alfred Rossi, introdujo nuevas dinámicas políticas y divisiones dentro del sionismo tunecino. Además, el movimiento juvenil y Scout Unión Universelle de la Jeunesse Juive, UJJ, y el Achomera TSAIR, fundado en la década de 1920, reflejaban la diversidad y el creciente interés de los jóvenes en el sionismo, aunque enfrentaron oposición de sectores tradicionales y asimilacionistas. Citas. Beginning with Morocco in 1900, 3 years after the First International Zionist Congress that convened in Balkh, Dr. Yakov Berlyavsky, a Russian physician, settled in Tetuan and established the Shivat Zion Association together with local supporters. In assessing Zionist progress in Morocco until the outbreak of World War II, it should be noted that the presence of local Zionists and envoys from Palestine and Europe still had a limited effect on the Jews as a whole. Moroccan Zionism at this time was not CLA-oriented, it was still philanthropic in nature, emphasizing the need to fundraise on behalf of Eastern and Central European settlers already living in Palestine. By the end of World War I, the Tunisians comprised a small but not necessarily cohesive group of rabbis and secularly oriented young men whose aims were confined to the popularization of the shekel, the celebration of Zionist diplomatic victories such as the Balfour Declaration, and the expansion of the membership of both activists and affiliates. Judíos en conflicto político, la AIU y los sionistas. Durante los años de entreguerras, las tensiones entre la Alianza Israelita Universal, AIU, y los sionistas en Túnez fueron notables. A pesar del apoyo general a los esfuerzos educativos de la AIU entre los judíos de Marruecos y Túnez, hubo una fuerte oposición por parte de los sionistas educados en Francia, incluidos antiguos alumnos de la AIU. Este conflicto se manifestó principalmente en Túnez, donde figuras destacadas como Alfred Valency, Joseph Brahmi y Henry Marek criticaron vehementemente a Albert Sages, director de la escuela AIU en Túnez, acusándolo de fomentar el antisionismo y de retratar a los sionistas tunecinos como desleales, antifranceses y agentes británicos. Estas críticas también se extendieron a Sauden Liva, presidente de la AIU en París, cuya postura escéptica hacia el Yishuv durante la Conferencia de Paz de Versalles enfureció a los sionistas tunecinos, especialmente a Dr. Chaim Weizmann, presidente de la Organización Sionista Mundial. En contraste, los sionistas en Marruecos, después de criticar inicialmente a la AIU, adoptaron una postura más conciliadora desde mediados de la década de 1920. Reconociendo la considerable influencia de la AIU en Marruecos, los sionistas buscaron mejorar sus relaciones con esta institución, colaborando en reformas comunales y apoyando la idea de otorgar la ciudadanía francesa a los judíos marroquíes. Esta táctica era parte de una estrategia a largo plazo para avanzar en los objetivos sionistas sin provocar a las autoridades francesas y a la AIU. Sin embargo, esta tregua unilateral no fue reconocida por la AIU antes de 1930 y durante la década de 1930, las tensiones resurgen cuando los sionistas comenzaron a enfatizar más abiertamente sus objetivos políticos judíos, ya que cada vez más judíos educados en Francia abrazaron el sionismo. Citas. Hasta la década de 1930, y quizás más tarde, los sionistas tunecinos educados en Francia veían a la AIU, especialmente en Túnez, como su principal adversario. Alfred Valency,
Joseph Bromé y Henry Marek criticaron duramente a la AIU, acusando a Albert Sages de fomentar el antisionismo y de retratar falsamente a los sionistas tunecinos como desleales, antifranceses y agentes británicos. En Marruecos, a diferencia de sus contrapartes tunecinas, los sionistas desde mediados de la década de 1920 buscaron mejorar sus relaciones con la AIU, creyendo que colaborando con ella en reformas comunales, los objetivos sionistas serían mejor servidos a largo plazo. Esta estrategia era una forma de salir del aislamiento político de los sionistas en la década de 1920. Mirando hacia atrás a la desilusión de la AIU con los sionistas marroquíes desde mediados de la década de 1920 hasta principios de la década de 1930, vemos que a pesar de la búsqueda sionista de un entendimiento con la AIU, los directores de las escuelas de la AIU continuaron siendo sospechosos de las intenciones sionistas durante todo el periodo. Conclusión. El primer capítulo de North African Jewry in the 20th Century de Michael M. Laskier proporciona una sólida base histórica sobre la experiencia judía en el norte de África, destacando la complejidad de su situación bajo el dominio colonial y los desafíos del movimiento sionista emergente. A través de un análisis profundo de las dinámicas sociales, educativas y políticas, el autor ilustra cómo estas comunidades enfrentaron transformaciones significativas y luchas internas durante un periodo de cambios drásticos en la región. Este libro promete desentrañar aún más los enredados hilos de la identidad judía en el Magreb y su interacción con las potencias coloniales y el movimiento sionista mundial. Fin. Judíos del norte de África en el siglo XX. Un breve resumen del capítulo 1 de North African Jewry in the 20th Century, The Jews of Morocco, Tunisia and Algeria, escrito por Michael M. Laskier. Presentación por Isen. Bibliografía. Laskier, Michael M. North African Jewry in the 20th Century, The Jews of Morocco, Tunisia and Algeria. NYU Press, 1994.